Bien, los problemas resueltos de circuitos en régimen senoidal estable o también conocido como circuitos en régimen alterno, hemos visto problemas o ejemplos básicos, ¿no?, de circuitos en régimen senoidal estable. Después hemos aplicado el método de las tensiones de nodos. Después también hemos aplicado el método de las corrientes de mallas. Eh, Sin embargo, siempre hemos estado trabajando a una sola frecuencia, ¿no? Y con esa frecuencia, bueno, hemos resuelto los problemas que hemos planteado en esos tres temas básicos. Ahora vamos a trabajar con la superposición, ¿no?, con el teorema de la superposición, con el principio, lo llaman algunos, principio de la superposición, y esto nace de la inquietud cuando se trabaja, por ejemplo, circuitos con fuentes senoidales eh, que, están, eh, que están trabajando con frecuencias diferentes. Hasta aquí todo lo que hemos hecho es trabajar a una sola frecuencia. O sea, en los ejemplos, las fuentes que usábamos eran de la misma frecuencia. Aquí en la superposición vamos a trabajar con fuentes de diferente frecuencia, ¿no? Vamos entonces a comenzar. Por ejemplo, en este problema tenemos esta fuente cosenoidal que está alimentando el circuito, ¿no?, a una frecuencia de 2 ohmega. Y acá tenemos una fuente de corriente en DC. Entonces, como vemos, son fuentes diferentes. Antes siempre habíamos estado trabajando con fuentes, pero con la misma frecuencia. Bien, entonces vamos a comenzar. Sabiendo el omega, podemos saber lo otro, como por ejemplo la impedancia de esta, o la reactancia inductiva de esta bobina, por ejemplo XL J omega L, es decir, si L vale 1, el omega vale 2, sería 2J ohmios. Podemos saber, a esta le llamémosle 1, la reactancia inductiva 2, esta de acá, sería J por omega, que es 2, por L, que es 1/2, por lo tanto esto es J ohmios. Y por último, la reactancia capacitiva, XC menos J omega C, sería menos J sobre omega, que es 2, por C, que es 1/4. Acá sería 2, entonces esto sería menos 2J ohmios. Bien, entonces tendríamos el circuito más o menos así. Acá sería 2J, acá sería J, acá sería menos 2J. Y como vamos a aplicar superposición a lo largo de estos problemas, vamos primero a trabajar con esta fuente y vamos a apagar esta fuente. Y una última cosa, su forma fasorial sería 5 ángulo 0. Bien, entonces la primera parte sería fuente senoidal en on, fuente de corriente DC en off. ¿Qué significa que esta fuente de corriente en DC esté en off? ¿No? Circuito abierto. Circuito abierto. Bien, entonces tendríamos este circuito de acá. Nos quedaría esto de acá, ¿no? Aquí más menos 5 ángulo 0
aquí 3, aquí 2J, aquí, me olvidé de poner acá un medio, era menos 2J, sí, esto sería un medio sería, ¿cuál era este? Al momento de resolver aquí faltó, este sería el x2, por ejemplo, este de aquí, y el x1 faltó este de acá. Sería menos j sobre omega, que es 2, por un medio, esto sería menos j ohmios. Entonces ese sería menos j, y acá tendríamos estos elementos en paralelo. J, aquí menos 2J, aquí 1 y ya. Y lo que queremos es, vamos a ponerle, ya que estamos trabajando con una fuente, con I1. Bien, podemos aquí sacar una impedancia equivalente, que sería J en paralelo con menos 2J. Si operamos J en paralelo con menos 2J, si operamos, a ver, J a la menos 1 más menos 2J a la menos 1, la inversa, 2J. Entonces tendríamos acá 2J ohmios. Y también este 2J está en serie con 1. Entonces si nosotros miramos desde acá, tendríamos, por ejemplo, una impedancia 1, que sería 1 más 2J. Y por acá tendríamos pongámosle Z2, que sería menos J en paralelo con Z1. Si nosotros trabajamos este término de aquí, tendríamos 0.5 menos 1.5 J ohmios. Bien, entonces ya tenemos todos estos elementos en serie. Podemos, por ejemplo, aplicar acá una ley de voltaje de Kirchhoff, ya que tenemos esta resistencia en serie con esta bobina y en serie con esta, con toda esta impedancia equivalente. Por lo tanto, ley de voltaje de Kirchhoff, ¿no? Tendríamos que 5 ángulo 0 más menos 3, ¿no? Menos sería menos 3 más 2J por I sub 1. Esto se transformaría como una sola impedancia, ya que están en serie. Y acá tendríamos menos I2 por Z2. Todo esto es igual a 0. Esto es 5. Entonces despejamos, perdón, esto es I1. Esto es I1. Despejamos I1, sería 3 más 2J. Aquí abajo Z2, que es 0.5 menos 1.5J. Y aquí 5 ángulo 0. Entonces, el resultado de todo esto nos sale raíz de 2 ángulo menos 8.1 amperio. Bien, hemos llegado entonces a la primera parte de la respuesta. Ahora, aquí hemos trabajado con la fuente senoidal en on y con la fuente de corriente en off. Ahora vamos a trabajar con esta fuente senoidal en off y esta fuente de corriente en ohms. Entonces tendríamos fuente de corriente
en on, fuente senoidal off. ¿Y qué significa esta fuente senoidal en off? ¿No? Cortocircuito. Cortocircuito. Bien, entonces, ¿qué nos queda? Dado que vamos a trabajar con esta fuente que es en DC, esto de acá y esto es un cortocircuito, las inductancias se comportan como circuito abierto y las capacidades se comportan como cortocircuito. Perdón, las inductancias se comportan como cortocircuito y las capacidades, las capacitancias se comportan como circuito abierto. Entonces acá colocamos, dado que estamos con una fuente de corriente en DC, entonces tenemos que las capacidades circuito abierto y las inductancias en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito, y esto lo pueden sacar más o menos así. Ustedes tienen una impedancia inductiva, una reactancia inductiva J omega L. Se supone que vamos a trabajar en DC, por lo tanto el omega es 0. Entonces XL es 0 ohmios. ¿Qué viene a ser 0 ohmios? Un cortocircuito. Un cortocircuito. Y la reactancia capacitiva se supone que en DC nuevamente omega es igual a 0. Entonces X es menos J sobre 0. Algo sobre 0 es infinito. Entonces, ¿qué puede emular una impedancia, una reactancia infinita? Un circuito abierto por donde no pasa corriente. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. En DC, capacidad de circuito abierto y inductancias en cortocircuito. Por lo tanto, el circuito va a quedar de la siguiente manera. Esto es un corto, circuito abierto, corto, resistencia y fuente de corriente. Entonces nos queda un par de resistencias. El circuito quedará por aquí 3, por aquí 1, por aquí 4. ¿Y qué es lo que tenemos que hallar? Esta corriente de acá, que viene hacia allá, que viene hacia allá. Y acá sería la corriente, le vamos a llamar I sub 2, ya que estamos analizándolo por superposición. Bien, aquí simplemente planteo, ¿no?, si queremos esta corriente por divisor de corriente. Entonces sería I2, como está entrando al nodo, sería negativo, y trabajamos con las conductancias, ¿no?, menos 1/3 sobre 1/3 más 1 sobre 1 por la fuente de corriente que también está entrando al nodo. Por eso lo estoy colocando como negativo. Si la corriente de acá saliese, estuviese hacia abajo, ahí sería positivo por 4. Si trabajamos con esto, entonces I2 es igual a 1 ampere. Bien,
Entonces aplicamos por superposición y es igual a I1 más I2. Lo que hallamos aquí en esta I1 de acá y el I2 que acabamos de hallar. Por lo tanto tendríamos y es I1 que lo tenemos acá, raíz de 2 ángulo menos 8.1 más 1 que es I2. Todo esto pasándolo al tiempo, tendríamos que I sub t es igual a raíz de 2 coseno frecuencia 2 menos este ángulo de desfasaje menos 8.1 y esto como es DC constante en el tiempo más 1 amperio. Noten ustedes que tenemos una parte en DC y otra parte en AC y esta parte en DC se debe justamente a esta fuente de corriente. ¿Bien? Y obviamente la parte AC de la respuesta, la parte alterna, la parte AC de la respuesta se debe a esta fuente de corriente. Entonces, esta es la forma de aplicar la superposición, tal como lo hemos hecho en los circuitos resistivos. En los circuitos resistivos, como se vio en circuitos eléctricos 1. Se dejaba una fuente prendida, se apagaba la otra. Y así se iba haciendo con las demás fuentes. Si hubiésemos tenido, un último comentario, si hubiésemos tenido una fuente de tensión constante, ya saben que, por ejemplo, si es que estuviese una fuente de tensión constante, vamos a suponer de 4 voltios, por ejemplo, que hubiese sido así, que hubiese sido, por ejemplo, una resistencia por acá y una fuente de tensión de 4 voltios y acá 2. Si nosotros queremos por superposición trabajar con este circuito, necesariamente, tal como aquí, trabajamos con superposición. ¿Por qué? Porque son fuentes a frecuencia diferente. En este caso, esta tiene una frecuencia y esta no la tiene. Entonces tenemos que superponer respuestas, ¿no? La respuesta I debido a esta fuente y la superpuesta de I debido a esta fuente. Si trabajamos con esta fuente, ponemos en off esta fuente de DC. Y la fuente de tensión en DC, ya saben, cuando se pone en off es un cortocircuito. Entonces, fuente de tensión DC en off, cortocircuito. Bien. Y me quedaría pues 1 en paralelo con 2. Bien, eso sería todo en cuanto a este problema. Aquí he cometido un error. Aquí me olvidé de colocar el símbolo negativo. Mis disculpas. Acá sería negativo y aquí sería negativo. Negativo por lo que acabamos de decir. Acá me había olvidado. He cometido un error. Así que las disculpas del caso. La disculpa del caso. No olvidar el negativo. ¿Por qué? Porque esta fuente, esta corriente que yo quiero hallar está entrando al nodo y la fuente que está mandando también está entrando al nodo. Si esta corriente de referencia, si esta corriente sale, está hacia abajo, ahí sería positivo. Siempre y cuando esta fuente de corriente siga entrando al nodo. Bien, no olvidar el negativo, no cometer el mismo error que he cometido yo. Bien, eso sería todo. Mil disculpas por el error. Bien, vamos a continuar. Segundo problema, hallar la corriente IT. Es la corriente que pasa por aquí. Bien, hay que notar de este problema que tenemos dos fuentes senoidales, pero están trabajando a diferentes frecuencias. Entonces, necesariamente aquí, como en el problema anterior, tenemos que, para hallar la respuesta total, en este caso I, tenemos que usar la superposición. Por ejemplo, vamos a trabajar vamos a llamar esta fuente, a ver,
fuente de tensión VAC lo vamos a poner en ON y la fuente de corriente de AC en OFF. Una fuente de corriente AC o DC en OFF siempre estará en circuito abierto. Bien, el circuito nos quedará así. Este es I, este es un sexto faradio, esto es 3 henrios, este es 4 y bueno, este sería el circuito. Ahora, su versión fasorial del circuito, aquí, bueno, aquí hemos abierto la fuente de corriente, su versión fasorial sería 10 ángulo 0, este sería, por ejemplo, esto ya no sería I minúscula, sino ya dado que estamos en frecuencia, sería mayúscula. Por aquí pasaría I1, le vamos a poner, ¿no? Como el omega vale 2, ¿no? Debido a esta fuente de acá, aquí sería 2. Vamos a ponerlo por acá. Acá sería 3 por 2, 6J. Aquí tendríamos 6J. Y aquí vamos a escribir algo por acá. XC ya sabemos que es menos J omega, en este caso omega 1 de esta fuente de acá, ¿no? Omega 1 por C, que es un sexto, menos J 2 por un sexto, que aquí sería menos 3J. Entonces acá colocamos, bueno, no se nota muy bien, 3J. Listo. Aquí fácilmente podemos hallar la corriente I1 simplemente aplicando la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? A ver, ley de voltaje de Kirchhoff sería menos más 10, ángulo 0, y todos estos elementos en serie. Entonces 4 más 6J menos 3J sería 4 más 3J. Por lo tanto, eso sería menos, ¿no? Tomando esto como una impedancia equivalente, menos 4 más 6J menos 3J y 1 igual a 0. Entonces I1 sería igual a 4 más 3J aquí en el denominador y arriba 10 ángulo 0. Entonces aquí obtenemos que I1 es igual a, si operamos todo, tendríamos que esto es 2 ángulo menos 36.9 amperes. Sí. Ahora, vamos, ya hemos trabajado con esta fuente desactivando esta fuente de acá. Ahora vamos a trabajar con esta fuente desactivando esta fuente de acá. Entonces, VAC en OFF. ¿Qué significa una fuente de tensión? Ya sea DC o AC en OFF, significa que es un cortocircuito. Y la fuente de corriente en AC en ON. ¿Cómo nos quedará el circuito entonces? De esta forma, esto es un cortocircuito, ¿no? Tendríamos esto así: 4 ohmios, 3 henrios, un sexto, y por aquí va a pasar y bueno, I sub 2, ¿no? Minúscula en este caso, ¿no? Minúscula, ya que todavía estamos en el tiempo. Y por aquí está la fuente de corriente 3 coseno de t. Aquí está el cortocircuito del cual estábamos hablando.
Ahora, pasar este circuito a su versión fasorial, aquí tendríamos 3 ángulos 0. No hay que olvidar que acá el omega es 1, por lo tanto acá tendríamos 3J y acá tendríamos menos 6J, dado que, por ejemplo, aquí llamamos esto XC es igual a 1 sobre omega 2, que sería acá en este caso 1, por C, un sexto. Aquí es 1, perdón, acá es menos J. Acá sería entonces menos 6J ohmios. Entonces esto de aquí, menos 6J, y automáticamente la corriente aquí se torna en mayúscula, ¿no? Ya no hay espacio ya para poner por acá. Y 2. Noten que acá tenemos una impedancia equivalente. Vamos a darle la forma. Sería 4 más 3J. Acá tenemos otra impedancia. No necesariamente aquí usamos el símbolo de la impedancia, ya que sabemos que esto es menos 6J. Por aquí va a pasar I sub 2 y aquí está la fuente de corriente. 3 ángulo 0. Bien, lo puede haber dejado así con estos dos también. Acá simplemente lo hemos intentado redibujar. Entonces aquí, si queremos esta corriente de acá, podemos aplicar divisor de corriente. Entonces por divisor de corriente, bien, queremos esta corriente y trabajamos con las conductancias, en este caso, o mejor dicho, las admitancias, ¿no? Las admitancias, ya que va a ser la inversa de las impedancias. En el circuito anterior, fue cuando trabajamos con esta fuente de corriente en DC y apagamos esta fuente de tensión en AC, vale decir, la cortocircuitamos, solo nos quedó un circuito resistivo. Entonces aquí sí se puede hablar de conductancias. Aquí en este nuevo problema tenemos que decir que vamos a trabajar con las admitancias, ya que estamos viendo, ya que este circuito tiene impedancias. Entonces acá sería, por ejemplo, I2, la corriente sale del nodo y la fuente está entrando, por lo tanto es positiva. Acá sería menos 1 sobre menos 6J, admitancia de acá, sobre la suma de las admitancias. 1 sobre menos 6J más 1 sobre 4 más 3J. Todo esto por 3 ángulo 0. Bien, si trabajamos todo esto, nos sale I sub 2 sería 3 ángulo 73.8 amperios. Bien, entonces ya tenemos la corriente 1 debido a esta fuente de tensión con esta frecuencia y la corriente 2 debido a esta fuente de corriente con esta otra frecuencia, ¿no? Entonces esta corriente de acá es la suma de ambas por superposición. Por lo tanto, I en mayúscula sería por superposición I1 más I2. Vale decir 2 ángulo menos 36.9 más 3 ángulo 73.8. No podemos sumar aquí. No podemos sumar. Por una simple razón, estamos a frecuencias diferentes. Entonces, aquí vale recalcar, para que quede más claro todavía, esto se trabaja a omega 1. Vamos a llamarle que
que este sea omega 1 y este sea omega 2. Y este se trabaja el I2 o se ha trabajado a omega 2. El circuito para hallar I1 se ha trabajado con omega 1 y el circuito para hallar I2 se ha trabajado con omega 2. Entonces aquí solamente resta llevarlo al dominio del tiempo, no sumar estos fasores, ¿no? Porque lo hemos calculado a diferentes frecuencias. Entonces en el dominio del tiempo nos quedaría I sub t sería I de t, perdón, sería 2 coseno. Esto de acá lo calculamos con omega igual a 2. Por lo tanto, acá sería 2t menos 36.9 más 3 coseno. Esta respuesta de acá la hemos calculado a omega igual 1. Entonces acá sería coseno de t más 73.8 amperios. Noten entonces como esto de acá se debe solo a esta fuente y esto de acá, esta parte de la respuesta total se debe a esta fuente de corriente que funciona a esta frecuencia. Entonces ya vemos el uso de la superposición. Bien, eso sería todo y con esto ya terminamos la parte de superposición con estos dos ejemplos.